Bien, vamos a pasar a otro tema, ya para cerrar nuevamente también con broche de oro, con otra dama de oro que ya es recurrente acá en la casa Betel. Nos acompaña Berit Knudsen, ella es analista política y especialista en temas de comunicaciones. Berit, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pancho, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, hablemos de temas internacionales como solemos hacerlo contigo. Estados Unidos, Israel, Palestina, que hemos hablado de esto muchísimo, pero justamente el otro día te mandé una noticia que me llamó la atención, que era que presuntamente Netanyahu, el primer ministro de Israel, se había dado a conocer que él había invertido, había colaborado con una cantidad de dinero para apoyar a la causa de Hamas, para dividir a los palestinos, que como las personas que nos escuchan seguramente saben, no todos los palestinos son Hamas, Hamas no representa a toda Palestina, hay una división por supuesto, Hamas, que es este grupo terrorista político, lidera al menos la franja de Gaza, pero no es lo mismo, y que Netanyahu presuntamente habría dado millones de dólares para dividir a la causa palestina. Me mencionabas tú que esto acá es una noticia que obviamente hay que fragmentar y hay que analizarla con pinzas. ¿Cómo se explica esto de acá? Sí, mira, con respecto a el tema financiero de Sí. Palestina, lo que hay que entender es que nos guste o no nos guste, cuál es la realidad. Israel administra, recibe los fondos que van para Palestina y incluso hasta cobra una pequeña comisión por manejarle los fondos y se las entrega al Estado palestino. Pero de todas maneras, dentro del Estado palestino, tú sabes que tienes Cisjordania, donde Sí. está la Autoridad Nacional Palestina, y por el otro lado está en el gobierno Sí. Hamas. Y Hamas, en principio, no sé ahora cómo esté dividido, pero tiene un brazo político Sí. y tiene un brazo armado desde mi perspectiva y Sí. la perspectiva de Sí. general es un grupo terrorista. Ahora, ¿por qué Israel administraría los fondos que van para Palestina? Recordemos que a partir de la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel tomó posesión de toda la zona de Gaza y gran parte de Palestina, y en el año 1997, con los acuerdos de Oslo, se tratan muchas cosas para darle, en principio, un poco más de autonomía. Yo no estoy de acuerdo con los acuerdos de Oslo, fueron unos acuerdos provisionales que nunca han avanzado, que dejaron de alguna manera la zona de Cisjordania, o sea, liberaron Sí. Gaza, y eso lo había hecho unos años en el año 2006 o 2005. Israel se retira de Gaza, se retira totalmente, pero en Cisjordania sigue habiendo este sistema de la zona A, administrado 100% por los palestinos, la zona B, Sí. administrado en conjunto con Israel, y la zona C, que están administradas por Israel. Sí. Esto fue el acuerdo de Oslo, en eso quedaron. Entonces, en ese tránsito, los fondos los manejaba Israel, ¿no? Vamos a ver a qué se refieren un poco, porque están hablando de Qatar. Qatar sí es uno de los países que financia y en este momento está a cargo de las negociaciones de paz, Sí. pero es un país que siempre ha financiado a Hamas. ¿A Hamas o Palestina? Digo Hamas porque lidera el él está gobierno liderando en Gaza. en Gaza. O sea, uno de los grandes problemas que tiene Palestina, que yo lo lamento mucho, o sea, no quiero ni hablar de la situación en la que están los gazatíes. Yeah. O sea, si algo me preocupa en la vida, Sí. son las personas de Gaza, porque esta tragedia humanitaria que están viviendo es algo sumamente injusto. Dentro de las injusticias no es solo la guerra, no es solo que estén en una situación humanitaria calamitosa, muriendo de hambre. Ya antes del ataque del 7 de octubre, el 80% de la población estaba en pobreza y pobreza extrema. Entonces, imagínate la situación que tienen en este momento. Pero bueno, cuando hablamos de Hamas, estamos hablando que el gobierno, no hay un gobierno de Palestina, hay dos gobiernos, hay dos zonas, Sí. dos territorios
dos gobiernos quieren hablar de un solo Estado y ellos mismos al interior no se ponen de acuerdo. Pero tienen Entonces, como enemigo en común a Israel, eso los une. digamos que tienen en diferentes, graduaciones. ¿Por qué? Porque digamos que el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina estaría un poquito más proclive a la solución de dos estados, Sí. mientras en las elecciones de 2006 Hamas gana como 42 curules y tiene de alguna manera casi una mayoría, justamente porque lo que le propone a los palestinos es un solo Estado. Del río al mar. Exacto. Entonces, y tenemos por otra parte los extremistas de Israel que también quieren esa misma solución, pero no en un solo Estado no pueden convivir dos Claro. estados a la vez, o sea, entonces ninguno cede. Ese es un poco el gran problema. Pero regresando al tema financiero, ¿no? Del que se habla con el caso de Netanyahu, Hamas recibe financiamiento, Hamas específicamente, recibe financiamiento de Qatar, recibe financiamiento de Irán, que lo sabemos, y recibe financiamiento de muchas donaciones que se hacen. Incluso tiene intereses, y eso está demostrado, en Turquía. Tiene muchas empresas inmobiliarias, o sea, hay formas en las cuales y hay muchas donaciones. Además de ese dinero que recibe específicamente Hamas, tienes las grandes donaciones de la Comunidad Económica Europea o de países europeos que representan más o menos unos 2.000 millones de dólares que reciben anualmente. Ese dinero de alguna manera se reparte, pero entendamos que para manejar un Estado necesitas dinero para pagar a la administración pública. Entonces, ese dinero llega vía Israel. Obviamente, Israel podría, ya que él recibe el dinero y se lo tiene que entregar, ya sea a la Autoridad Nacional Palestina o a Hamas por separado, porque no conversan entre ellos. Entonces, ¿no conversan entre ellos, entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina? En el año 2006 que toma el gobierno, Hamas expulsa a la Autoridad Nacional Palestina de Gaza, pero no la expulsa amigablemente. Incluso hay videos que muchas personas de la Autoridad Nacional Palestina fueron asesinadas y de los más dramáticos los lanzaban desde el último piso de los edificios para matarlos. O sea, fue un conflicto, digamos que una guerra civil en dos territorios distintos que dicen llamarse Palestina. O sea, la situación fue bastante difícil y recordemos que en el 2006 fueron las últimas elecciones que ha tenido Palestina. Nunca más ha vuelto a tener elecciones. Entonces, digamos que a toda esta situación humanitaria tan grave que vemos, o sea, hay un conflicto interno dentro de los mismos palestinos que no se resuelve. Si tú te pones a pensar, ¿cuánto has escuchado hablar de Mahmoud Abbas? O sea, prácticamente no figura cuando a mí me gustaría que el presidente de Palestina interviniera un poco más para presionar y buscar una solución, pero no hay canales de comunicación entre el partido político al que representa la Autoridad Nacional Palestina, que es Fatah, con Hamas, que es el otro partido político. Entonces, en ese entorno yo digo, realmente qué difícil. Mira, de alguna manera me siento motivada porque hoy es el cuarto día de manifestaciones abiertas del pueblo de Gaza contra Hamas. Sí hay, digamos, se están rebelando Hace contra... 4 días, por primera... Han habido manifestaciones aisladas de protesta, pero es que es lógico que la población tiene que protestar, porque no es solo los ataques de Israel, sino además la manera como manipula a la población. Y en medio de estas manifestaciones se entrevista a la gente y la gente hablaba... ya se han lanzado a sincerarse con testimoniales diciendo las medidas que había tenido los grupos armados de Hamas contra estos
intentos de manifestaciones, pero esto va creciendo. Entonces, ahora que es tan grande, ya no es tan fácil apresar a los manifestantes. Incluso los han torturado muchos manifestantes. Intentos de manifestaciones, o sea, núcleos pequeños de manifestaciones murieron. Entonces, este cuarto día de manifestación, o sea, realmente quisiera pensar que puede presionar, ¿no?, a Hamas para que de alguna manera haya un acuerdo, una conversación. Yo quisiera una rendición y dejar que alguien de la Autoridad Nacional Palestina gobierne la zona de Gaza. Claro, ya como un país en conjunto, Palestina, digamos, Gaza y Cisjordania. Exacto. O sea, digamos que son como muchos problemas distintos que viene sufriendo la población gazatí y realmente no es justo, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema económico, el gran tema es que esta cantidad de dinero que reciben, al ser administrada por Hamas y llegar a su brazo armado, nos encontramos que en un territorio que, si vemos la franja de Gaza, se le llama la franja porque es muy delgada, de ancho puede tener 12 a 6 kilómetros, de largo no tiene más de 42. Entonces digo, ¿cómo es posible que la población, 80% de la población viva en esta situación de pobreza extrema y hayan 800 kilómetros de túneles? Claro. Eso, o sea, digamos que eso cuesta. Entonces, ¿a dónde está yendo ese dinero? O sea, ¿de qué manera? Digo, ¿quién es el responsable de cuidar a su propio pueblo? Presuntamente es ayuda humanitaria, pero parece que fuera ayuda militar, ¿no? O sea, el dinero se está utilizando no para ayudar a la población. Digamos que yo prefiero hablar de malversación de fondos, ¿no? Porque van con la etiqueta de ayuda humanitaria, pero sabemos perfectamente que Qatar, a pesar de la manera como se publicita, tiene este medio, Al Jazeera, que es el medio que promovió la primavera árabe en todo el mundo árabe y de alguna manera se acogen a muchos movimientos terroristas. Recordemos que Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, y muchos más vivían justamente en Qatar, después se han movido por otros países árabes. Entonces, de alguna manera se están ayudando unos a otros. Dono para cuestiones humanitarias, pero en la práctica vemos que no se hace así. Ahora, ¿por qué este espacio, esta franja de Gaza, como tú mencionas, es un espacio pequeño, ¿no? 6 kilómetros por 40 kilómetros más o menos. ¿Por qué es tan atractivo geopolíticamente para los países que están alrededor? ¿Por qué tanto interés de Qatar de manejar o de ayudar? O sea, ¿qué hay en ese espacio? Mira, yo te voy a decir, es una cosa bien, bien lamentable. Ese es mi punto de vista. Regresemos un poco en el tiempo. En 1966, y es todo lo que he podido retroceder con datos claramente históricos a nivel internacional, se hace un congreso de 82 países en Cuba, financiado por la Unión Soviética, y se llega a la conclusión de que la única manera de luchar contra el colonialismo y el imperialismo, que era contra lo que luchaba la Unión Soviética, era, y esto lo dice Fidel Castro, emulando el modelo de Vietnam. Porque recordemos que Vietnam luchaba contra los Estados Unidos y gana la guerra y logra tomar Vietnam del Sur, y luego involucra a Camboya y toda esa zona se convierte en un polvorín, pero perdieron la guerra y por medio de una guerra de guerrillas. Entonces, lo que dice Fidel Castro, que fue el gran líder de esta reunión, es que la única manera de luchar contra el colonialismo, el imperialismo, era por medio de la guerra de guerrillas. En ese momento se comienzan a difundir por toda Latinoamérica, y eso lo sabemos todos, los movimientos guerrilleros que sobreviven hasta la fecha, el ELN, ¿no?, y otros movimientos, y dentro del Perú podríamos hablar del MRTA, ¿no? Entonces, ven que es la única manera de luchar porque
los Estados Unidos, que es el gran enemigo de Cuba, pero también de este grupo. Pero hablamos de una reunión que se hace entre América Latina, África y Asia. Son los grandes continentes que participan, también hay de países europeos. Y otra de las conclusiones es que había que luchar por la liberación de Palestina. Entonces, si nos remontamos a 1966, ¿cuántos años han pasado? O sea, yo lamento decirlo, pero lo opino de corazón. La causa palestina, que me parece que es una causa justa, ¿no? Porque yo creo que Palestina debería tener verdadera independencia, debería ser un Estado. ¿Pero del río al mar o así como está Gaza y Cisjordania? No, o sea, no podemos retroceder en el tiempo porque han habido muchas guerras de por medio, pero digamos que ese territorio que fue el Imperio Otomano pasa a manos de los ingleses, que se lo reparten con los franceses, claro. Y son los ingleses los que ceden ese territorio, hacen esa partición absurda, como todas las particiones que han hecho los ingleses. Todas las guerras que hay hoy día en África son por las particiones que han hecho los ingleses. Entonces, o sea, eso es algo que ya pasó. Sí. Pasó. O sea, ¿cuánto tiempo atrás estamos dispuestos a ir para identificar el dueño de la propiedad? Porque si vamos a la Biblia, digamos, 5.000 años atrás, también ya se hablaba de la tierra de Israel. Mira, el tema es que hoy está muriendo la gente en claro. Gaza. Hoy la gente muere ya no solo por las balas, porque muertos por la guerra, o sea, es una cifra que realmente ha disminuido. Pero ahora nos enfrentamos a otra realidad que es morir de inanición, de morir de claro. las malas condiciones, o sea, la falta de no debe haber agua, no debe haber nada. Entonces, no se puede justificar bajo ningún punto de vista, porque desde mi punto de vista, los civiles, especialmente en Gaza, son víctimas no solo de la guerra con Israel, y no me gusta hablar de Israel, sino la guerra que está manejando Netanyahu con la ultraderecha, y yo creo que todos estos movimientos radicales hacen mucho daño a las poblaciones civiles. O sea, dentro del mismo Israel hay movimientos en contra de los colonos, en contra de la invasión de tierras, y lo que está protegiendo la población de Gaza en medio de la situación tan dramática que vive, lo que están protegiendo no es más que la fe, porque he leído unos informes al respecto, es su tierra. O sea, ellos quieren a esa tierra que le llaman Gaza, claro. ¿no? Entonces, cuando viene Donald Trump y hace ese tipo de comentarios que ya conocemos, sí. O sea, es el peor daño que le puedes hacer a una población que ya está sumamente golpeada, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo que contaba de esta conferencia, que es la OSPAL, ¿no? De estos 3 continentes, lo que se acuerda es defender a Palestina, pero Palestina se convierte en un ícono como esa pobre nación y no se ha hecho nada para defenderlo. Sí. ¿No? Entonces, el hecho de que Irán, por lo menos, es bastante más sincero, sí. Y le da entrenamiento militar, les da armas y les da, pero dice que está apoyando el terrorismo, claro. Porque no solo apoya a Hamas, sino hay diferentes movimientos terroristas. La yihad claro, islámica es otro de los movimientos terroristas. Bien, el tema obviamente es bastante más amplio, el tiempo lamentablemente nos ha ganado. Berit Knudsen, analista política, especialista en temas de comunicaciones. Berit, siempre un placer conversar contigo.